Bienvenidos, buscadores de buenas historias, a otro libro más aquí en Feliz Víctima de los Libros. Soy Florencia y los guiaré a través de este impresionante viaje entre las páginas de Walden o La vida en los bosques, por Henry David Thoreau. También he perdido un sabueso, un caballo bayo y una paloma, y aún hoy sigo sus rastros. He hablado mucho de ellos y he repetido hasta la saciedad los nombres a que atendían y las huellas que dejaban. Uno o dos han oído al sabueso y la fuerte pisada del caballo, y hasta han visto desaparecer a la paloma por detrás de una nube. Parecían tan ansiosos por recobrarlos como si fueran ellos quienes los habían perdido. Para adelantarme no solo a la salida del sol y al nacimiento del día, sino, si fuera posible, a la naturaleza misma. ¿Cuántas mañanas, en verano e invierno, antes de que ninguno de mis convecinos empezara a preocuparse de sus tareas, no he estado yo dedicada plenamente a las mías? Muchos han sido los que me han encontrado ya de vuelta, granjeros de camino a Boston con el alba o leñadores que se dirigían al trabajo. Verdad es que nunca ayudé materialmente al sol en su salida, pero no lo dudéis, habría sido de importancia mínima el estar presente tan solo en el acto. ¿Cuántos días de otoño y de invierno he pasado en las afueras del pueblo tratando de recoger el mensaje del viento para transmitirlo sin dilación? Casi hundí en ello todo mi capital y de milagro no perdí la respiración en la empresa corriendo hacia él. Si hubiera concernido a alguno de los partidos políticos, podéis estar seguros de que habría aparecido en la Gazette sin demora. Otras veces miraba desde el observatorio algún árbol o roca para poder dar la nueva de toda llegada o para esperar al atardecer en la cima de una colina. Otras veces miraba desde el observatorio de algún árbol o roca para poder dar la nueva de toda llegada o para esperar al atardecer en la cima de una colina, por si éste me traía algo con las sombras que iba depositando, que nunca fue mucho, y aún así como el maná para disolverse de nuevo con el sol. Durante mucho tiempo fui reportero de un diario de escasa circulación, cuyo editor jamás consideró oportuno publicar la mayor parte de mis colaboraciones, de modo que, como es suerte frecuente entre escritores, solo obtuve dolores por mis esfuerzos. Aunque en este caso, esos fueron a su vez mi recompensa. Largos años me vi investido por decisión propia del cargo de inspector de tormentas, de lluvia y de nieve, y cumplí fielmente con mi deber. Fui también vigilante y mantenedor de caminos, sino de primer orden, de las sendas del bosque y de los que se entretejían por el campo, y cuidé de que permanecieran practicables durante todas las épocas del año con sus puentes para salvar las cañadas, y en todo lugar donde la huella humana testimoniara su utilidad. He cuidado del ganado salvaje de la villa, que por saltarse los cercados hace ardua la tarea del pastor fiel, y he atendido a los vericuetos y rincones menos frecuentados de la hacienda, aunque no siempre he sabido si era Jonias o Salomón quien laboraba en ella aquel día. ¿Qué me iba a mí en ello? He regado la encendida galluva, el cerezo silvestre y el almés, el pino rojo y el fresno negro, las uvas blancas y la violeta amarilla, apagando su sed en tiempos de sequía. En suma, esta fue mi tarea durante largo tiempo, y no lo digo por presumir, atendiendo fielmente a lo mío hasta que se hizo más y más evidente que mis convecinos no abrigaban la menor intención de adscribirme a la lista de funcionarios de la villa
ni de ofrecerme una sinecura moderadamente retribuida. Mis cuentas, que puedo jurar haber tenido siempre al día, jamás han sido examinadas y mucho menos aceptadas, por no decir atendidas y liquidadas. Pero francamente, ahí me las den todas. No hace mucho, un indio errante fue a vender unas cestas a casa de un conocido abogado de mi pueblo. ¿Quién puede comprar cestas?, preguntó. No queremos ninguna, fue la respuesta. ¿Cómo?, exclamó el indio mientras se dirigía hacia el portón. ¿Acaso pretende usted hacernos morir de hambre? Al ver que sus industriosos vecinos blancos estaban tan bien de fortuna, que al abogado le bastaba con pergeniar algunas argumentaciones para que de modo mágico atrajera junto a sí caudal y fama, se había dicho: voy a entrar en negocios, trenzar cestas es cosa que puedo hacer. Creyó así que una vez confeccionadas aquellas, él habría cumplido ya con su trabajo, y sería entonces cuestión de que el blanco las comprara y cumpliera con el suyo. No se había parado a pensar en que había que hacerlas de tal manera que valiera la pena adquirirlas, o por lo menos que el otro lo creyera así. También yo tejí un cesto de fina trama, pero no lo suficiente para despertar en nadie interés por él. Con todo, pensé que bien había valido mi tiempo, y en vez de discurrir cómo venderlo, me preocupé más bien de cómo evitar la necesidad de tenerlo que vender. La vida que los hombres elogian y consideran lograda no es sino una de las posibilidades. ¿Por qué exagerar su importancia en detrimento de otras? Consciente, pues, de que mis conciudadanos no iban a ofrecerme un lugar en el juzgado, ni curato o prebenda alguna, y de que, por tanto, a mí tocaba velar por lo propio, resolví volcar mi atención de forma más exclusiva en los bosques, donde era más conocido. Y decidí entrar enseguida en acción, sin esperar a amasar antes el capital acostumbrado, sino con los escasos medios con que ya contaba. Mi propósito, al ir a Walden Pond, no tenía nada que ver con si allí se podía vivir a coste exiguo o elevado, sino que obedecía más bien a mi deseo de solventar con el mínimo tropiezo algunos asuntos particulares. El verme privado de hacerlo por falta de un poco de sentido común, de ánimo emprendedor, de talento comercial, no parecía tan triste como tonto. Siempre he tratado de adquirir hábitos comerciales sólidos, a todas luces indispensables. Si vuestros negocios son con el Celeste Imperio, una pequeña casa de contratación en la costa, en algún punto de Salem, por ejemplo, harán suficiente avío. Exportaréis artículos de producción nacional, solo productos del lugar, mucho hielo, madera de pino y algo de granito, siempre en naves del país. Esos serán enlaces venturosos. Hay que verificar todos los detalles en persona y ser a la vez piloto y capitán, propietario y asegurador, vender, comprar y llevar las cuentas, leer todas las cartas que se reciban y escribir o repasar cada una de las que se envían, supervisar día y noche la descarga de mercancías importadas y estar en todos los puertos de atraque casi al mismo tiempo, pues a menudo el mejor flete será descargado en las riberas del Jersey. Ser vigía a uno mismo y otear incansablemente el horizonte en comunicación constante con todo barco de arribada. Mantener ininterrumpidamente el despacho de mercancías para suministro de mercado tan exorbitante como remoto, estar siempre informado del estado de la demanda, de las posibilidades de guerra y de paz en cualquier parte, y prever la tendencia seguida por el comercio y la civilización, aprovechándose de los hallazgos de exploraciones previas y recurriendo a toda vía de reciente apertura y a las mejoras introducidas en las técnicas de navegación, aunque, a este respecto,
bueno es revisar cuidadosamente las cartas al uso, para mejor conocimiento de escollos y bajíos, de faros y señalizaciones, sin olvidarse en modo alguno de corregir las tablas de logaritmos, pues, con frecuencia, por error de algún calculador, la nave se estrella contra una roca en vez de ir a descansar junto a un muelle amigo. Ese fue el misterioso destino de la Perús. Por tanto, hay que estar al corriente de la ciencia universal, de las vidas y hechos de todos los grandes descubridores y navegantes, aventureros y mercaderes, desde Janón y los fenicios hasta nuestros días. Por último, provechoso es hacer de vez en cuando balance de existencias para conocer exactamente en qué situación os encontráis. Eso de valorar pérdidas y ganancias, intereses, mermas y rebajas, cuya precisa determinación requiere de conocimientos verdaderamente universales, es una labor que pone a prueba las facultades humanas. He pensado que Walden Pond sería un buen lugar para hacer negocio, no solo por el ferrocarril y el comercio del hielo, sino por otras ventajas que acaso no sea de buena política divulgar. Es un buen emplazamiento y una buena base. No hay marismas del Neva que reclamar, aunque en todas partes uno se ve siempre obligado a construir sobre sus propios pilares. Se dice que una crecida con hielo en el Neva, con viento del oeste, barrería San Petersburgo de la faz de la tierra. Y bien, como quiera que este negocio iba a emprenderse sin el acostumbrado capital de base, puede que no resulte nada fácil conjeturar de dónde iban a salir los medios necesarios que, quiérase o no, son indispensables para todo este tipo de aventuras. En lo que a la indumentaria se refiere, para llegar cuanto antes al aspecto práctico de la cuestión, diré que con más frecuencia nos dejamos llevar del gusto por la novedad y el qué dirán, que por criterios de verdadera utilidad. Hagamos que quien ha de trabajar recuerde cuál es el objeto de la ropa. Primero, la retención del calor vital, y segundo, en esta sociedad, el cubrir la desnudez. Luego podrá juzgar cuánta labor necesaria o importante será capaz de llevar a cabo sin necesidad de aumentar su guardarropa. Los reyes o reinas que acaso visten sus prendas una sola vez, bien que confeccionadas por un sastre o modista de la corte, desconocen la comodidad que entraña el uso de vestido que sienta bien, y su posición no es mejor que la de los caballetes de madera en que se cuelga la ropa recién limpiada. Con el tiempo, nuestras prendas se parecen cada vez más a nosotros y revelan el carácter de su usuario, hasta el punto de que vacilamos en deshacernos de ella, lo que al fin hacemos no sin resistencia, y con la misma solemnidad y aparato que acompañaría el renunciar a nuestro propio cuerpo. Ningún hombre ha merecido merma alguna en mi estimación por llevar un remiendo, y sin embargo, estoy seguro de que por lo común es mayor la ansiedad que causa el deseo de disponer de vestidos a la moda, o por lo menos limpios y sin parches, que de tener una conciencia cabal. Pero aun si el roto no es surcido, peor sea quizás el vicio de la imprevisión. Algunas veces he puesto a prueba a algunos de mis conocidos con preguntas como esta. ¿Quién de vosotros podría llevar un remiendo sobre la rodilla o hasta un par de costuras de más? La mayoría han reaccionado como si en tal evento les fuera poco menos que el destino. Les sería mucho más fácil renquear por la villa con una pierna quebrada que con un pantalón roto. Y con frecuencia se da el caso de que si a las piernas de un caballero le sobreviniere un percance, éste sea susceptible de arreglo. Pero si tal ocurriere con las perneras de su pantalón, no hay remedio, pues el hombre acepta no lo que es verdaderamente respetable, sino lo respetado.
y así es como conocemos solo unos pocos hombres y una gran cantidad de chaquetas y calzones. Vestid un espantapájaros con vuestro último traje y deteneos desnudos a su lado. ¿Quién os saludaría antes al espantajo? Pasando el otro día por un maizal, muy cerca de una chaqueta y sombrero puestos sobre un palo, reconocí en ellos al dueño del lugar, quien se me antojó tan solo un poco más gastado por la intemperie que cuando lo vi por última vez. He oído hablar también de un perro que ladraba a todo extraño que, vestido, se aproximase a la propiedad de su amo, pero que se mantenía fácilmente tranquilo en presencia de un merodeador desnudo. Sería interesante saber cuánto tiempo conservarían los hombres su rango relativo si fueran desprovistos de sus ropas. ¿Podríais, en tal caso, señalar de un grupo de personas civilizadas quienes pertenecen a la clase más respetada? Dice la señora Pfeiffer que cuando el curso de su viaje alrededor del mundo hubo llegado a la Rusia asiática cerca ya de su país natal, sintió la necesidad de cambiar sus ropas de viaje por otras más apropiadas al acto de su presentación ante las autoridades, pues ahora se encontraba en un país civilizado, donde la gente es juzgada por sus vestidos. Incluso nuestras democráticas ciudades de Nueva Inglaterra, la posesión accidental de fortuna y manifestación por vía del arte de atavío y medios de transporte, merecen aprobación y respeto casi universales. Pero aquellos que guardan semejante respeto, aun siendo muy numerosos, apenas son otra cosa que paganos necesitados de los buenos oficios de un misionero. Además, el vestido trajo el coser, trabajo que bien podríais llamar sin fin, por lo menos en cuanto se refiere a un vestido de mujer. No está terminado nunca. El hombre que al fin ha encontrado algo que hacer no necesitará para ello disponer de un traje nuevo. Servirá el anterior, que polvoriento ha permanecido en la buhardilla durante tiempo indeterminado. Un par de zapatos viejos servirán al héroe más tiempo que a su criado, si acaso héroe alguno ha tenido jamás criado. Los pies descalzos son más viejos que los zapatos y utilizables en igual medida. Solo quienes van a tertulias y conferencias legislativas necesitan nuevas levitas, y aun éstas de recambio tan frecuente como cambia el hombre embutido en ellas. Pero si mi chaqueta y mis pantalones, mi sombrero y mis zapatos son apropiados para asistir al culto de Dios, también servirán para otras cosas, ¿no? ¿Quién ha visto jamás sus viejos avíos, su vieja chaqueta, realmente gastada, reducida a sus mínimos componentes y en forma tal que no fuera aún un acto de caridad dársela a un pobre muchacho, que acaso pueda cedérsela incluso a alguien todavía más mísero que él? ¿O debiéramos decir más rico? Qué bien pudiera apañárselas con menos. Por eso digo, tened cuidado con aquellas empresas que requieren de nuevos vestidos en vez de nuevos usuarios. Si no hay hombre nuevo, ¿cómo es posible ajustar la ropa nueva? Si os disponéis a abordar un nuevo empeño, hacedlo en vuestro traje viejo. Lo que todos los hombres desean no es algo que aprovechar, sino algo que hacer, o más bien que crear. Quizá no debiéramos adquirir un nuevo traje, por muy avariento y sucio que fuera el viejo, hasta no habernos embarcado, empeñado o metido en algo, y de tal forma que ello nos hiciera sentir como hombres nuevos dentro de aquel, y entonces el conservarlo sería algo así como el guardar vino nuevo en botellas ya usadas. Nuestra época de muda, como la de los animales de pluma, ha de representar una frase crítica de nuestras vidas. El somormujo se retira a charcas solitarias para hacerlo, y la serpiente y la oruga, de igual modo,
se aplican con trabajo y por expansión interna a desprenderse respectivamente de la piel y de su vermiforme envoltura. Y es que los vestidos no son sino nuestra cáscara mortal o cutícula externa. De otra forma nos encontraremos navegando bajo pabellón falso y a la postre quedaremos degradados inevitablemente, tanto ante nuestros ojos como frente a la opinión pública. Vestimos prenda sobre prenda como si creciéramos, como las plantas exógenas, por adición desde fuera. Nuestro vestido externo, con frecuencia delgado y de fantasía, es nuestra epidermis o falsa piel, que no participa de nuestra vida y que puede ser arrancada aquí y allá sin consecuencias fatales. Nuestras prendas más gruesas, de uso constante, son nuestro tegumento celular o vaina interna. Pero nuestra camisa es nuestro líber o corteza verdadera, que no puede ser eliminada más que a la fuerza por arrancamiento letal. Creo que todas las razas usan en una estación u otra algo equivalente a la camisa. Es bueno que el hombre vista con tanta sencillez que, en un momento dado, pueda colocar sus manos sobre sí mismo en la oscuridad y que viva tan preparado y dispuesto que si un enemigo tomare la ciudad, pueda, como el viejo filósofo, abandonarla sin más y con las manos vacías. Cuando una prenda gruesa es, a todo efecto, tan buena como 3 delgadas y cabe obtener vestidos a precios aptos para toda la clientela, un chaquetón puede adquirirse por $5 y durará por lo menos igual número de años. Unos pantalones de batalla por $2, botas de cuero de vaca por $1.50, un sombrero de verano por $0.25 y una gorra de verano por 62 centavos y medio. Si no se hace en casa, mejor y a coste nominal. ¿Existe hombre alguno que, vestido así, con sus propias ganancias, no se haga acreedor a la reverencia al sabio? Cuando pido una prenda de una forma determinada, mi costurera me dice con toda seriedad: ya no se hacen así, sin acentuar ese C anónimo, como si citara a una autoridad tan impersonal como la parca. El caso es que suele serme difícil obtener lo que pido, sencillamente porque ella no concibe que yo pueda ser tan irreflexivo y que realmente la desee. Cuando oigo esta sentencia lapidaria, quedo absorto por un momento en mis pensamientos y vuelvo para mí sobre cada una de las palabras por separado, en busca de su iriso sentido, de la forma en que ese oráculo anónimo pueda hallarse relacionado conmigo, en virtud de una consanguinidad más o menos próxima que, ciertamente, no alcanzo a descubrir. ¿Y de qué autoridad le cabe para inmiscuirse en un asunto que me concierne tan particularmente? Por último, inclinado me siento a responder, con igual misterio y ligereza, y sin denotar tampoco énfasis alguno que, en efecto, últimamente ya no se hacían así, pero ahora vuelven a estar de moda. ¿Qué objeto tiene que me tome medidas, si no atiende para nada a mi carácter, sino solo a la anchura de mis hombros, como si yo no fuera otra cosa que una percha de que colgar la chaqueta? No veneramos a las gracias ni a las parcas, pero sí a la moda. La mujer hila, teje y corta con autoridad plena. El jefe de los monos en París se pone una gorra de viajero y todos los monos de América hacen lo mismo. A veces dudo de que en este mundo se pueda obtener algo sencillo y honesto con ayuda de los hombres. Estos tendrían que ser pasados antes por una prensa poderosa que eliminara de sus cabezas todo lo estereotipado, de manera que tardaran un tiempo en volver a las andadas y aún toparíamos con alguno que, con todo, ocultaría aún una creza, madurada de algún huevo allí depositado no se sabe cuándo,
pues ni siquiera el fuego destruye esas cosas, y toda nuestra labor se habría perdido. Sin embargo, no olvidemos que algo de trigo egipcio llegó a nuestras manos en una momia. De todas formas, no creo que pueda mantenerse fácilmente la afirmación de que el vestir, sea en este país o en otro, haya llegado a ser un arte. Hoy los hombres se dan maña para usar lo que les resulta asequible. Como náufragos, echan mano de lo que encuentran en la costa y a prudente distancia, en el tiempo o en el espacio, se ríen recíprocamente de su respectiva guisa. Cada generación contempla con hilaridad los gustos pasados. Nos hace tanta gracia la forma de vestir de Enrique VIII o de la reina Isabel, como si del rey y la reina de los caníbales se tratara. Todo vestido separado del hombre resulta lastimoso o grotesco. Solo la mirada grave que se proyecta desde él o la vida sincera que palpita en su interior ponen freno a la risa y confieren a aquel verdadero carácter. Que el arlequín sea preso de un cólico y sus adornos tendrán que servirle también en ese estado. Cuando el soldado es herido por una bala de cañón, los harapos son tan apropiados como la púrpura. El gusto infantil y bárbaro de algunos hombres y mujeres por las formas nuevas hace que vivan en constante agitación y que su vista se estrague tratando de averiguar en un cambiante caleidoscopio qué es lo más adecuado en materia de vestir para la generación del momento. Los fabricantes se han percatado, a su vez, de que este gusto es puro capricho. Entre dos modelos que apenas si se diferencian en unos hilos, ocurrirá que uno será prontamente vendido, mientras el otro permanece ignorado en un estante. Si bien al poco tiempo, puede que éste sea el que se revele objeto de la mayor y más alocada demanda. En comparación, el tatuaje no es una costumbre tan bárbara como se dice, y no lo es sencillamente porque la impresión es intradérmica e inalterable. Me cuesta creer que nuestro sistema productivo sea el mejor para vestir a los hombres. La condición del obrero se está volviendo muy similar a la de su homólogo inglés, hecho del que no cabe maravillarse, puesto que, por lo que me ha sido dado oír y observar, el objetivo principal no consiste en que la humanidad vaya honesta y adecuadamente vestida, sino, evidentemente, en procurar el enriquecimiento de las empresas. A la larga, los hombres dan solo en el blanco que les interesa. Por consiguiente, aunque al principio fallen, mejor sería que pusieran sus miras en algo elevado. En cuanto a la habitación, no negaré que se trata de una verdadera necesidad, aunque conocidos son los casos de hombres que se han pasado sin ella largo tiempo y en países más fríos que este. Dice Samuel Laing que en su vestido de piel y saco de igual material que se echa por encima de la cabeza y hombros, el lapón duerme noche tras noche encima de la nieve y con una temperatura que extinguiría la vida de otros, arropados e incluso con vestidos de lana. Él los había visto dormir así, aunque añade, no son más fuertes que los demás. Pero el hombre no vivió probablemente mucho tiempo en la tierra antes de descubrir cuán conveniente resultan la casa y las comodidades domésticas, con lo cual se hace más bien referencia a las que reporta la primera y no la familia. Con todo, estas deben ser sumamente parciales y aún ocasionales en aquellos climas donde la casa es inmediatamente asociada en nuestros pensamientos con el invierno o con la estación de las lluvias, mientras que durante 2/3 partes del año, salvo como parasol, resulta innecesaria. En nuestro clima y en verano
hubo un tiempo en que no representaba más que una forma de cobijo para pasar la noche. En las pictografías indias, un jacal simbolizaba una jornada de marcha y una hilera de ellos, tallados o pintados en la corteza de un árbol, indicaba el número de pernoctas. El hombre no fue hecho tan membrudo y robusto, sino para que tratara de estrechar su mundo y de amurallarse en un espacio que le fuera propio. Al principio estaba desnudo a la intemperie, pero aun cuando ello fuera agradable en días serenos y cálidos, la estación lluviosa y el invierno, por no decir el sol tórrido, habrían marchitado quizá su raza en flor de no haberse apresurado a dar a su desnudez el vestido de una protectora casa. Dícese que Adán y Eva se sirvieron de la parra antes que de ninguna otra ropa. El hombre tenía necesidad de un hogar, de un lugar cálido y cómodo, primero del calor físico, luego del de los afectos. Podemos imaginarnos un tiempo, en plena infancia de la raza humana, cuando algunos emprendedores mortales hallaron su primer refugio en un hueco entre las rocas. Todo niño recomienza en cierto modo el mundo y gusta de permanecer al aire libre, incluso cuando llueve o hace frío. Juega a las cazas y a los caballos de manera instintiva. ¿Quién no recuerda el interés con que, de joven, exploraba los declives rocosos que pudieran delatar la existencia de alguna cueva? Era el natural anhelo de aquella porción de nuestra ascendencia primitiva todavía viva en nosotros. De la cueva hemos pasado a los techos de hoja de palma, de troncos y ramas, de lienzo entretejido, de hierba y paja, de tablas y cascajos, de piedras y tejas. Al final no sabemos ya lo que significa vivir al aire libre, y nuestras vidas se han vuelto domésticas en más sentidos de los que creemos. Entre hogar y campo hay una gran distancia, y quizás sería bueno que pasáramos más de nuestros días y noches sin que mediara obstáculo alguno entre nosotros y los cuerpos celestes, y que el poeta no hablara tanto bajo techado, o que el santo no se acogiera con tanta frecuencia a su protección. Las aves no cantan en las cuevas, ni las palomas cultivan su inocencia en los palomares. Con todo, si alguien abriga la intención de construirse una vivienda, le importa ejercitar en el empeño cierta medida de sagacidad yanqui, para no verse más tarde en un taller, en un laberinto sin salida, en un museo, en una prisión, cuando no en un espléndido mausoleo. Considerad primero cuán mínimo puede ser vuestro refugio para cumplir con lo absolutamente necesario. Si querés seguir viendo este tipo de audiolibros en YouTube, apóyame con un me gusta y suscríbete, que me ayudaría muchísimo. Seguinos también en Instagram, donde subimos contenido diario relacionado. Si te ha gustado y no puedes esperar a escuchar los siguientes capítulos, apretá la campanita, así YouTube te avisa cuando subo los próximos capítulos. Y me despido de ustedes, buscadores de buenas historias. Hasta la próxima.